Esta es una producción de Grupo Fórmula. Comentado ya este fin de semana, el embajador Bernardo Sepúlveda, embajador emérito de México, y a fe mía uno de los hombres que más sabe de relaciones exteriores. Yo creo que es el hombre que más sabe, indiscutiblemente, de relaciones exteriores y de diplomacia en este país. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México. Tuvimos el altísimo honor de que fuera ministro de la Corte Internacional de la Haya, que es el máximo tribunal de este planeta, con un papel extraordinario de Bernardo Sepúlveda. Bueno, le envió una carta al secretario Marcelo Ebrard, en donde le manifiesta los inconvenientes para el interés nacional de que el presidente López Obrador visite al presidente Trump en la Casa Blanca. Una opción era comentarles la carta, tratar de sintetizarla, pero es una carta extensa, pero yo decidí que hay que leerla toda para no cortar ningún concepto de la misma. Y sin adjetivos y sin comentarios se la leo textual. Este es el texto íntegro de la carta del embajador Bernardo Sepúlveda a el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Dice así: estimado Marcelo, en mi calidad de embajador emérito de México, me permito transmitir a usted las razones por las cuales considero que la visita del presidente López Obrador a Washington para entrevistarse con el presidente Trump es altamente inconveniente para el interés nacional. No existe, a mi juicio, un fundamento político que explique una visita de esta naturaleza. Tampoco existe un motivo que justifique la oportunidad de la visita en momentos en que se lleva a cabo un proceso electoral en Estados Unidos y en donde la asistencia del presidente López Obrador a una ceremonia irrelevante se habrá de interpretar como un apoyo a la reelección del presidente Trump. Los efectos políticos negativos que se producirán en México y en Estados Unidos de realizarse esa visita habrán de ser perdurables. Pretender inclinar la balanza en favor del presidente Trump en este clima político no parece ser la mejor apuesta. Si las elecciones presidenciales en Estados Unidos tuvieran lugar hoy, el candidato del Partido Republicano las perdería. La encuesta que publica el New York Times indica que Biden tiene una ventaja de 14 puntos sobre Trump. El 50% de los votantes encuestados prefieren a Biden, solo el 36% prefiere a Trump. Biden mantiene un claro liderazgo entre mujeres votantes y entre votantes que no son de raza blanca, según la mencionada encuesta. En cambio, Trump ha perdido apoyo de votantes tradicionales del Partido Republicano, dada su ineficacia en el combate a la pandemia, el desplome de la economía y el incremento en el desempleo. Su inadecuada política en el tema del racismo y sus pronunciamientos en favor de imponer medidas de fuerza armada para reprimir las protestas y las manifestaciones antirracistas han sido motivo de severas críticas y de oposición hacia Trump. En el caso del voto hispánico, Biden alcanza un voto favorable del 39%. En el tema de políticas raciales, el 61% manifestaron su desaprobación a Trump, con un 50% de los votantes expresando una opinión muy desfavorable a Trump en materia racial. En este contexto, la visita del presidente López Obrador a Washington y su reunión con el presidente Trump habrá de producir una reacción de profunda antipatía en el Partido Demócrata. Si Biden gana la presidencia, su antagonismo hacia México será evidente en las políticas bilaterales que adopte. Pero aun si Biden no es el triunfador en la contienda presidencial, es muy probable que el Partido Demócrata mantenga su mayoría en la Cámara de Representantes y además que gane el control del Senado estadounidense. De ser ese el caso, el Partido Demócrata se encargará de pasarle la factura política a México, con las nefastas consecuencias del caso. Si gana Biden la presidencia y el Partido Demócrata el Congreso, los últimos 4 años del mandato del presidente López Obrador
habrán de transcurrir en un ambiente repleto de dificultades en la relación bilateral, en donde México será el principal perdedor. Existen precedentes históricos que conviene recordar. Por invitación del presidente Bush padre, el presidente Salinas de Gortari viajó en julio de 1992 a Los Ángeles para asistir a un partido de béisbol junto con Bush, al tiempo que se celebraba la convención del Partido Demócrata para nominar a Clinton como su candidato a la presidencia. El malestar de los representantes de Clinton se hizo de inmediato patente y así se transmitió claramente al gobierno mexicano. En octubre de 1992, el presidente Salinas de Gortari volvió a apostar por Bush a un mes de las elecciones estadounidenses de noviembre de ese año. Bush invitó a Salinas y a Brian Mulroney a San Antonio a celebrar la conclusión del Tratado de Libre Comercio tripartita. Pero sucede que Clinton triunfa en las elecciones y de inmediato anuncia que el NAFTA habrá de ser sujeto a una revisión en los temas laborales y de protección al medio ambiente. La entrada en vigor del tratado se difirió por casi un año de arduas negociaciones promovidas por el Partido Demócrata, acusando así su malestar por el comportamiento de las autoridades mexicanas. El 31 de agosto de 2016, el candidato republicano Trump, a invitación del presidente Peña Nieto, visita México por unas horas y se le extiende trato de jefe de Estado con todos los símbolos correspondientes. En Estados Unidos se interpreta esta acogida como un respaldo a Trump y el Partido Demócrata se subleva ante ese supuesto apoyo mexicano a Trump, generando de esta suerte un clima poco propicio a las causas favorables a México. El mismo día de la visita, Trump regresa a un mitin en Arizona, en donde se encarga de vilipendiar a México y a los mexicanos, agrediendo, estigmatizando, ofendiendo y humillando a los migrantes de origen mexicano, acusándolos de criminales y violadores, anunciando su persecución una vez que alcanzan la presidencia, todo lo cual ha cumplido a plenitud con un discurso profundamente anti-mexicano. Trump y su antagonismo y desprecio hacia México no podrán quedar en el olvido y sin más borrarse de la memoria de los mexicanos, desplazando su dignidad, su respeto y su orgullo patrio. De ser así, la historia nos lo habrá de reclamar. No puede y no debe existir ni el perdón ni el olvido. Se anuncia que la visita se inscribe en el contexto del TEMEC, pero el TEMEC en principio entrará en vigor con independencia de la visita y no hay una relación de causa-efecto. También se ha señalado el propósito de la visita es agradecer a Trump el suministro de ventiladores para atender a contagiados por el COVID-19. Ese agradecimiento se puede todavía efectuar mediante una carta de aprecio reconociendo la ayuda recibida o, en el caso extremo, mediante una videoconferencia que reciba una amplia difusión con la imagen de los dos presidentes conversando amablemente sobre las bondades de los ventiladores. No he incluido aún en esa conversación al primer ministro Trudeau, quien hasta la fecha no se ha comprometido a acudir a Washington. A pesar de ello, el presidente López Obrador ha indicado que viajará a Washington con o sin la presencia del primer ministro de Canadá en esa reunión, a pesar de ser ese país el tercer componente del TEMEC. Pierde así sentido invocar el TEMEC como fundamento de la visita. Se ha dicho que se trata de una visita de Estado. No es correcto el empleo de ese término, que tiene una connotación específica. Una visita de Estado supone un ceremonial considerablemente más amplio y de mayor impacto político, comprendiendo una invitación para pronunciar un discurso ante el Congreso estadounidense y reuniendo conjuntamente para estos propósitos a las dos cámaras que lo componen. Tradicionalmente, el jefe de Estado es hospedado en la llamada Casa Blair durante su estancia en Washington. Por lo visto, ahora se trata tan solo de una visita oficial, ya que se ha señalado que no habrá otros eventos salvo la reunión con el presidente Trump. Con base en el conjunto de los planteamientos que he formulado,
no encuentro ninguna ventaja política o económica que beneficie a México en la visita que realice el presidente López Obrador a Washington para entrevistarse con el presidente Trump. Considero, por el contrario, que esa visita afectará negativamente al interés nacional, produciendo un efecto de desagrado y repudio entre los mexicanos, de una profunda decepción al quedar vulnerados los principios que pertenecen a una tradicional política exterior en donde la respetabilidad de la nación mexicana es un valor supremo e indeclinable, valor que ahora es imperativo mantener inmaculado. Con un cordial saludo, firma Bernardo Sepúlveda. Esta es textual la carta que envió este prominente hombre mexicano de la diplomacia a nivel nacional e internacional al actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. No ha habido hasta ahora ninguna reacción. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que lo de la visita ya es incontrovertible, pero aquí queda esta carta como un documento, pues sin exageración, que puede ser histórico. Seguimos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.